¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Lamentablemente en el Estado Plurinacional de Bolivia tenemos la sala cuarta especializada, parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, de los mismos autoprorrogados, magistrados autoprorrogados René Iván Espada Navía y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, quienes están destruyendo la institucionalidad democrática del país. Y hay que decirlo esto públicamente, en una semana han destruido, han hecho y deshecho en Bolivia lo que les ha dado la gana. Empezábamos la semana con autos constitucionales que confirmaban, por ejemplo, a manera de interpretación, la sentencia constitucional 1010. Esta sentencia constitucional 1010 que se ha comunicado a nivel internacional, que supuestamente inhabilitaba a Evo Morales para un nuevo periodo de mandato, pues la han vuelto a poner sobre la palestra pública, ¿no? Hay que decirlo claramente, la sentencia constitucional 1010 no inhabilita a Evo Morales, solamente concede la tutela al accionante Miguel Ángel Balcázar Ruiz, ya que ni el accionante, ni el accionado, ni la parte dispositiva versan sobre Evo Morales. Los medios de comunicación, denominados medios de desinformación, los opinólogos afines al régimen de Luis Arce Catacora y de Choquehuanca no hacen bien su trabajo, y si se quiere acatar algo es simplemente esa concesión de la tutela solicitada con relación a libertad de expresión de este señor Miguel Ángel Balcázar Ruiz. Por ende, como ustedes pueden darse cuenta, no existe pues ninguna imposibilidad para que Evo Morales sea candidato. Como no pudieron con esto, emitieron el jueves 14 de noviembre la sentencia constitucional 0776/2024 S4. ¿Qué dice esta sentencia constitucional? Dice que Evo Morales deja de ser el presidente del MAS-IPCP y reconoce en el Congreso trucho apócrifo realizado en el Alto el 4 y 5 de mayo, dándole la presidencia del MAS-IPCP al señor Grover García, un total desconocido para las organizaciones sociales, un total traidor de las organizaciones sociales matrices fundadoras del movimiento al socialismo. Por ende, lamentablemente estamos volviendo a hablar que estos dos magistrados hacen y deshacen en Bolivia. Se han superpuesto incluso a pues el ámbito electoral, se han superpuesto al ámbito legislativo, se han superpuesto al ámbito judicial, y ahora se superponen también incluso a la decisión y la voluntad democrática de la población. Paralelamente, como ya lo han dicho nuestros compañeros, se han realizado acciones claras de terrorismo de Estado. La comunidad internacional tiene que saber que han secuestrado a dirigentes campesinos como Humberto Claros, por ejemplo, el dirigente potosino Cucho. Vivimos en un estado policíaco que con estas acciones, desde los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, genera y representa el más puro terrorismo de Estado, ¿no? Es inverosímil lo que estamos pasando acá en Bolivia, algo que no podríamos creerlo, que no cabe en la imaginación, pero que es propia de la traición, ¿no? Se vivió de alguna forma con Alberto Fernández traicionando ciertas políticas populares de Cristina Fernández allá en Argentina. Se vivió de forma grotesca con Lenín Moreno traicionando a Rafael Correa. En época de Rafael Correa, Ecuador exportaba energía eléctrica. En época de Noboa, después de destruir todo el proceso de la Revolución Ciudadana, pues Ecuador está con problemas de electricidad, de energía eléctrica en el país. Lamentablemente estamos en una situación que desde todos los ámbitos se está tratando de proscribir e inhabilitar a Luis Arce, se está tratando desde el afán que tiene Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, instrumentalizando el Tribunal Constitucional Plurinacional y particularmente esta sala especializada cuarta, pues tratan de inhabilitar, de proscribir a Evo Morales y con ello de quitarle el poder de decisión a todo el movimiento campesino, a todo el movimiento popular, nacional popular acá en Bolivia.
Sin lugar a dudas, debemos entender también que la interpretación constitucional, según el Reglamento General de la Cámara de Senadores, también puede darse por la vía de la Cámara de este ente, ¿no? De la Cámara de Senadores. No es solamente una función exclusiva la interpretación constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional, que ahora aplica una dictadura interpretativa que nos quiere poner en vilo absolutamente todos, ¿no? Lamentablemente estamos viviendo una suerte de, lo vuelvo a decir, la imposición del terrorismo de Estado y la instrumentalización del Tribunal Constitucional Plurinacional con fines estrictamente políticos, con fines estrictamente de apartar y eliminar políticamente Evo Morales. Se debe hablar también del auto constitucional 083/2024 ECA, que trata de interpretar el fin del constituyente, tratando de inviabilizar las elecciones judiciales tan peleadas acá en Bolivia, ¿no? Sin ningún sustento más que la suposición subjetiva. Se debe criticar que no se hace ninguna alusión a las actas, por ejemplo, resoluciones de la Asamblea Constituyente, justamente porque la propia Asamblea Constituyente tampoco jamás trató el instituto de los periodos de mandato discontinuos, por ejemplo. Caso contrario, el artículo 168 de nuestra Constitución tendría un parágrafo específico refiriéndose a la discontinuidad de mandatos, ¿no? Entonces vemos que esta sala, la sala especializada cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, está destruyendo los cimientos institucionales del Tribunal Supremo Electoral. Ya ha destruido los cimientos institucionales del órgano legislativo al impedir las interpelaciones, al impedir las censuras a los ministros de Estado, y ahora también está destruyendo los cimientos democráticos de Bolivia, tratando de darle la presidencia del MAS a un ilustre desconocido, Grover García, afectando directamente a Evo Morales, y paralelamente también tratando de interpretar la supuesta voluntad del constituyente, indicando que Evo Morales estaría total y plenamente inhabilitado, ¿no? Es lo que estamos viviendo en el ámbito estrictamente judicial en Bolivia, que no se puede entender desde un Estado de Derecho. No vivimos en Bolivia en un Estado social, democrático y constitucional de derecho. Vivimos la imposición de una dictadura de dos magistrados que bien podrían ser monarcas, ¿no? Porque hacen y deshacen con la democracia, hacen y deshacen con el órgano legislativo, hacen y deshacen con el órgano electoral de nuestro país, y pues estamos en esas condiciones de lucha férrea también ante la indignación popular por la aprehensión de nuestros compañeros del movimiento campesino, por el solo hecho de manifestarse, por el solo hecho de marchar, fueron secuestrados. A posterior se les mostró la orden de aprehensión. O sea, primero en Bolivia aprenden y después fabrican la orden de aprehensión y los cargos, ¿no? Lamentablemente es lo que estamos viviendo desde Bolivia. Hay que decirlo a la región, hay que decirlo al mundo. No vivimos en un Estado de Derecho, y todos los derechos, tanto individuales como colectivos, en el ámbito político, en el ámbito de la representación, están siendo vulnerados. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Muy buenos días a todas las personas que escuchan el programa ¿Qué pasa, Bolivia? En esta semana tengo que informarles al respecto de las reservas internacionales de Bolivia. El Banco Central de Bolivia hace unas semanas más o menos había cambiado 2 miembros de su directorio, quienes al formar parte de como nuevos integrantes del directorio, junto con los antiguos participantes, que en total son 5 miembros del directorio como máxima instancia ejecutiva del Banco Central de Bolivia, decidieron aprobar una resolución que permitía al Banco Central de Bolivia disminuir las reservas internacionales de oro por debajo de las 22 toneladas de lingotes de oro que establece la Ley del Oro, aprobada por el gobierno de Luis Arce en 2023. Recordemos que en 2023 se aprobó esta Ley del Oro
y en ese entonces el Banco Central de Bolivia tenía unas reservas de 42.5 toneladas, con lo que el gobierno arcista y sus defensores, como el diputado Omar Yubra, que era presidente de la Cámara de la Comisión de Planificación y Economía de la Cámara de Diputados, decían que esto era para fortalecer las reservas internacionales, en el sentido de que supuestamente el gobierno iba a comprar oro de los mineros bolivianos, los iba a procesar e iba a aumentar las reservas del oro. Sin embargo, la ley también establecía que se podía disminuir. Ambas cosas se aprobaban con la ley, que se podía aumentar y disminuir. Al parecer ya tenían todo planificado, porque solamente disminuyeron las reservas del oro en lugar de aumentar, y disminuyeron casi a la mitad, llegando de ser 42.5 toneladas a 22 toneladas, que es el tope mínimo que establecía la ley. Con esta resolución que aprobaron el nuevo directorio, estaban permitiendo que se pueda bajar de las 22 toneladas siempre y cuando a los cortes semestrales se vuelva a reponer y existan las 22 toneladas cada corte semestral. Ante eso hubo una denuncia masiva en redes sociales, porque las reservas internacionales son las que respaldan el circulante de bolivianos, y mucha gente estaba empezando a protestar, por lo cual el Banco Central de Bolivia dio un paso atrás y anuló esa resolución. Sin embargo, no se sabe cuál es el estado de las reservas internacionales del oro, ya que el gobierno ha perdido toda credibilidad. Entonces no es creíble ya que existan las 22 toneladas de oro dentro de las bóvedas del Banco Central de Bolivia. Por otro lado, han hecho también la adjudicación nuevamente de más impresión de billetes a nivel internacional, es decir, de más billetes de bolivianos. Están sumando miles de millones de bolivianos a la economía boliviana, siendo que las reservas internacionales han disminuido. Eso quiere decir que están devaluando la moneda. El boliviano se está devaluando con las políticas económicas tomadas por el gobierno de Luis Arce. Por otro lado, estamos viendo también que sigue la persecución política, siguen el manoseo al Poder Judicial. Incluso en esta semana señalando que supuestamente el MAS ya no estaría bajo la presidencia de Evo Morales, porque siguen usando obviamente a las autoridades autoprorrogadas del Poder Judicial. Siguen las persecuciones, han arrestado a 2 dirigentes campesinos, a Humberto Claros de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y a Ramiro Cucho de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, que son los que representan a las bases y no son los dirigentes arcistas del gobierno. Esto es lo que puedo reportarles desde Bolivia, estimados oyentes. Lamentablemente la población sigue aletargada, el tema del combustible no se ha resuelto. Sin embargo, hay dirigentes vendidos de los sectores de transporte que firman convenios con el gobierno que les promete que en una semana, que en 10 días va a solucionar la cosa, y eso viene pasando desde el año pasado. Entonces, cada vez las filas son más largas y de más días por el diésel. Y incluso ahora el gobierno ha emitido una resolución por la cual empieza a privatizar la comercialización, importación y comercialización de combustible, cuando eso está establecido en la Constitución Política del Estado, que es una competencia única del Estado. Sin embargo, ahora han sacado un decreto por el cual los privados pueden importar combustibles y venderlos también. Eso es algo sumamente preocupante, porque es el inicio de la cadena de privatizaciones del neoliberalismo que ha vuelto al gobierno a la cabeza de Luis Arce, quien tenía raíces del Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, partido de gobierno de Víctor Paz Estenssoro y Gonzalo Sánchez de Lozada, que hicieron el tema de la capitalización y la privatización también en gestiones pasadas. Lamentablemente Luis Arce ha dado la vuelta totalmente a la derecha, igual que Lenín Moreno en Ecuador, igual que Dina Boluarte en Perú y otros casos en Latinoamérica. Con esto me despido, deseando ojalá mejore la situación en nuestro país para la siguiente semana. Están previstas las marchas
para reclamar al Tribunal Constitucional Plurinacional el día lunes. Como siempre, el gobierno está movilizando funcionarios, incluso ha movilizado funcionarios a las afueras del recinto penitenciario donde están secuestrados los dirigentes perseguidos políticos, para poder ir a decir una supuesta barra de que están felices la gente de que los hayan encarcelado, lo cual es falso. Pero siguen mandando funcionarios públicos a todo tipo de evento político para hacer figurar un falso apoyo al gobierno. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola amigos del programa ¿Qué pasa, Bolivia? Nuevamente desde Oruro, Bolivia, les habla Roger Wilcarani Morales para informarles de lo que está pasando política, económica y socialmente acá en nuestra amada patria. La crisis institucional y la crisis política están llevando a consecuencias económicas, una catástrofe económica que solo se lo había visto en los tiempos de la UDP, que los bolivianos conocemos como Unidad Democrática Popular, ese gobierno de Hernán Siles Suazo en la década de los 70 a los 80, donde la inflación estaba por los cielos, donde había que hacer cola para comprar cualquier producto, donde no había un Estado de derecho. Ahora mismo, el gobierno de Luis Arce no puede abastecer de combustible a la población, no puede garantizar la circulación del dólar e incluso ahora los insumos de la canasta familiar se están viendo agotados. Esta semana, el día lunes, transportistas de equipo pesado, de maquinaria pesada, denunciaron públicamente a los medios de comunicación que el gobierno está distribuyendo diésel mezclado con agua, y lo demostraron con las pruebas correspondientes. Al margen de eso, la gente está empezando a pelearse unos contra otros por abastecerse de un mínimo de diésel o de gasolina. Y el día miércoles 13 de noviembre, el gobierno, mediante el decreto 5271, decretó la libre exportación del carburante diésel. Es decir, que el privado podrá importar diésel al precio internacional no subvencionado y por supuesto podrá venderlo sacando su ganancia. Esto no es otra cosa que un diéselazo, un gasolinazo al pueblo boliviano. El día de ayer, jueves 14 de noviembre, transportistas de La Paz han expulsado al dirigente del autotransporte nacional, Lucio Gómez, quien se vendió por prebendas y por maletines negros llenos de dinero al gobierno traidor e inepto de Arce. Lo peor que Luis Arce está queriendo hacer es llevarse consigo a la sigla del MAS-IPCP y al líder histórico Evo Morales Ayma, vendiendo una campaña falsa por sus mismos operadores de que Luis Arce, es decir, la gestión de Luis Arce, es el modelo fallido socialista. Nada más completamente falso, puesto que la dirección nacional, la dirección política al mando del hermano Evo Morales Ayma, denunció hace 3 años ya, hace 3 años atrás, es decir, cuando Luis Arce cumplió 1 año de gestión, que Arce estaba emprendiendo medidas económicas neoliberales, que Arce se estaba derechizando, que Arce estaba abandonando los principios ideológicos del MAS-IPCP, quienes le llevaron a la silla presidencial. Y eso es lo que ha pasado. Este desastre de gestión no es otra cosa más que la derechización y traición, además de ineptitud e incapacidad de Luis Arce y David Choquehuanca. Y ahora están pretendiendo gobernar el país a plan de fallos constitucionales
de unos magistrados autoprorroguistas, que quieren inhabilitar al hermano Evo Morales Ayma para las elecciones 25-30, que quieren suspender las elecciones judiciales del 15 de diciembre de 2024 y que el día de ayer han dado una supuesta tutela o un supuesto reconocimiento a la dirigencia trucha, que ni siquiera es del MAS, haciéndose cargo o haciéndose de la sigla política del MAS y PSP. Entonces, esto es un total desgobierno, lo venimos denunciando y afirmando hace mucho tiempo atrás, y solo decir al pueblo boliviano que esos autos constitucionales, esas sentencias carecen de legalidad y de legitimidad, pues que hablamos de dos personas, el señor Hurtado y el señor Espada, que se están jugando con la justicia y con la constitución política del Estado, y que tarde o temprano van a ser juzgados y sentenciados por la misma constitución que hoy día están pisoteando. Así es que a no desmoralizarnos, que la sigla del MAS pertenece a los verdaderos masistas, y que con esa sigla, el 2025, vamos a volver al poder para gobernar nuevamente Bolivia y sacar de esta crisis económica. Un saludo de paz a todas y a todos. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?